immigrants. They're not supposed to be here. Y para ahondar más en este tema, me da muchísimo gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda de la American University. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a TV Migrante. Muchas gracias, Emerson. Doctor, usted dio seguimiento al caso Ábrego desde que saltó a los medios de comunicación y sobre su traslado a El Salvador. ¿Qué balance hace sobre esto a partir de justamente de la historia del mismo Kilmer Ábrego? Sí, Emerson, un caso muy emblemático, totalmente. Déjame comenzar con un poquito la historia del caso. Es un joven salvadoreño de la capital que en el 2011 todavía no era presidente Bukele. En efecto, había mucho crimen organizado pidiendo renta y haciendo extorsiones en las calles. El padre de Ábrego, García, en algún momento estuvo en la policía y la madre tenía un pequeño negocio de pupusas, ¿no? Que es como el sopecito salvadoreño que vendían ellos en las calles. Kilmer y su hermano mayor ayudaban a la mamá con el negocio y llegaron a extorsionarlos y les decían que tenían que pagar la renta y no estaban contentos con eso. Y entonces estaban obligando a Kilmer y a su hermano a que fueran parte de la Mara Salvatrucha o que los iban a matar, ¿no? Entonces, tras esa amenaza de muerte, sale el hermano mayor rumbo a Estados Unidos y poco después Kilmer lo sigue a la corta edad de 16 años. Entran a Estados Unidos de manera indocumentada como menores no acompañados. Sin embargo, no tienen un familiar que los esté esperando en Estados Unidos, entonces pasan sin permiso y trabajan en Estados Unidos mucho tiempo en la construcción, por ejemplo. Después, en el 2019, está Kilmer en el estacionamiento de un Home Depot, donde la gente va y compra sus cosas para construcción menor en la casa o contratistas, y es muy común que jóvenes mexicanos y centroamericanos, hombres, estén ahí en el estacionamiento buscando el empleo, ¿no? Como jornaleros que les paguen el día para hacer algún contrato pequeño. Está ahí Kilmer en el 2019, en las afueras de Washington, D.C., en Montgomery County, se llama el condado, en Maryland, un poquito al norte de Washington, y un informante anónimo dice que él es miembro de la Mara Salvatrucha. Llega la policía, lo detienen por esa razón, está un tiempo detenido, no tiene papeles, en efecto es indocumentado. Sin embargo, después va al juez, un juicio de inmigración, y el juez en el 2019 encuentra que es creíble que si lo deportan a El Salvador, lo pueda matar la Mara Salvatrucha porque lo querían hacer miembro de esta pandilla. Entonces el gobierno americano le da la protección de la deportación oficialmente. El juez no le da el asilo, pero le da algo muy similar, que es esa protección de la deportación, por lo cual no se puede volver residente, no se puede volver ciudadano, pero estaba en Estados Unidos con permiso, con el seguro de que no iba a ser regresado a un país donde iba a enfrentar probablemente violencia o algo que le pusiera su vida en peligro. Entonces eso era el caso. Él seguía en construcción, se casa con una ciudadana americana, tienen 3 hijos, 2 de ellos tienen autismo, un tercero tiene epilepsia. Es una situación difícil y bueno, no es que se diga que sea el padre del año o no, pero es una persona que estaba haciendo lo correcto, trabajando para sacar adelante a su familia, y en este año lo vuelve a detener migración, y junto a muchos venezolanos y algunos salvadoreños lo mandan el 15 de marzo, hace ya más de un mes, a este centro de terrorismo. Entonces no es una prisión para criminales, porque hay mucha inocente que no se le ha declarado culpable en El Salvador, bajo una ley donde dice que ser miembro de un cartel o una pandilla es ser terrorista. Entonces, con tener tatuajes o estar hablando, tener relaciones sociales, estar en una esquina platicando con un miembro de la Mara, te podían meter en la prisión. Entonces, ahora Estados Unidos está copiando este modelo para su proceso de deportación masiva, que no es solamente como hacían muchas décadas, algún mexicano, centroamericano, gente de otra parte del mundo, que estaba de manera documentada, lo encontraban en el trabajo, en su casa, y si tenía una orden de deportación, había cometido un crimen violento, o lo encontraban sin permiso de trabajo, pues había una orden de deportación que conocemos muy bien. Ese es otro sistema ya, Emerson. Esto se está haciendo que es algo por pertenencia categórica. Si uno se ve hispano,
si uno se ve latino, si uno habla español, si uno es centroamericano, si uno es venezolano. Ya inmediatamente las autoridades americanas en esa administración de Trump están haciendo muy fácilmente ese lazo de que un venezolano que nació en el estado de Aragua, que tiene un tatuaje, ya por eso va a ser miembro del Tren de Aragua, y sin ir a una corte de migración, sin ir a una corte criminal, sin ninguna evidencia más allá del tatuaje, se le ponen esos aviones, que no es deportación, porque no están siendo retornados a su país los venezolanos, sino que están siendo mandados a una, y no es una prisión, porque para que fuera una prisión tendría que haber un crimen que estén llevando su condena. Entonces son, una definición sería que son campos de concentración en el extranjero, como hacían los nazis en Polonia y otras partes afuera de Alemania, que concentraban a gente por su identidad, por su nacionalidad, por su religión, incluso gente que tenía tarjeta de residente en Estados Unidos, que tenía permiso de deportación, que tenía asilo, que estaba pidiendo su TPS, que había entrado con la CBP-1. Conozco muchos casos de gente que mandó a El Salvador que estaba con permiso en Estados Unidos, pero el gobierno tenía sus datos, tenía su dirección, estaban usando eso para mandarlo. Entonces es una nueva fase de estas deportaciones express que están violando incluso las débiles protecciones legales que tienen los inmigrantes indocumentados, y están afectando también a migrantes documentados o con permiso en Estados Unidos. Y la última, para contestarte la última parte de tu pregunta, eso en relación está siendo parte de la política internacional de Estados Unidos, donde está esta alianza cercana en este tema con el gobierno de Bukele, que está recibiendo a estos hombres. También mandaron mujeres, dijo El Salvador que no, que era solamente una prisión para hombres, y regresaron a muchas mujeres, pero los hombres se quedaron, y hay un contrato donde Estados Unidos está pagando $6 millones al año para que El Salvador guarde a estos individuos. Han hecho el argumento en Estados Unidos las autoridades que es mucho más económico tener a estas personas detenidas en El Salvador, que es más barato que en las prisiones de inmigración, donde hay compañías que ese es su negocio de tener, y son caras, la noche es cara por persona. Entonces están viendo esto como una manera de ahorrar recursos por un lado, y más peligroso por otro lado, una manera de saltarse la ley y tener una zona gris donde ni siquiera los derechos básicos que tiene cualquier ser humano en Estados Unidos, sea ciudadano o no, ya no aplican. Trataron de hacerlo en Guantánamo, no les funcionó porque también era muy caro, era muy complicado. Ahora están hallando una solución aquí de lavarse las manos, de que ya no están en jurisdicción estadounidense, ya no tiene que responder el gobierno por su bienestar, por sus derechos, por su corte, conectarlos con un abogado, y los mandan a este tercer país donde no tienen derecho a hablar con sus familiares, donde los familiares están en contacto con algunos de ellos, tienen más de un mes sin saber nada de ellos. Por eso es importante que el día 16 de abril fue el senador Chris Van Hollen de Maryland a tratar de entrar a esta prisión, como lo han hecho muchos republicanos, y tratar de hablar con Kilmar García Abrego, o Abrego García, perdón, para ver que siga con salud, que a pesar de que lo han rapado y todo, que esté bien física y mentalmente, lo cual probablemente no sea el caso. Vamos a ver si lo permiten que se vean o no. En este momento aún no sabemos qué va a pasar. Doctor, ¿y qué análisis hace sobre este frente político, esta disputa entre el Poder Ejecutivo y Judicial que ahora vemos en la administración trumpista? Muy importante pregunta, Emerson. Son dos palabras, atención y tensión. Por un lado, hay mucha atención, no solamente de las cortes que lo están siguiendo, varios jueces, la Corte Suprema, varios abogados, litigios y demás. Hablaremos de eso en un segundo. Pero también hay mucha atención del público estadounidense en general, incluso mucha gente que ha votado a favor de Trump, que no son pro inmigrante, están dándose cuenta de que hay aquí una irregularidad, actuando de manera ilegal, donde una persona que presume inocente, sin que se le encuentre culpable de ninguna manera, la están sacando del país, aunque tengan ciudadanos familiares, ciudadanos, hijos y demás. Entonces mucha gente incluso que votó por Trump están en desacuerdo y están siguiendo muy de cerca este caso, que se ha vuelto una causa célebre, y no es si él es perfecto o no, pero no hay ninguna evidencia de que sea miembro de la Mara Salvatrucha. Cuando se le hizo este cargo verbal, que intentó hacerlo en las cortes, decían que era parte de una célula en Nueva York, en Long Island, donde él nunca ha vivido ni nada.
Entonces el juez dijo que no. La gente en Estados Unidos no está tomándose la línea del gobierno trumpista. Ahora, lo de las cortes, en efecto, un corte en Washington dijo que esos aviones no debían haber salido y hoy, abril 16, se está diciendo que va a encontrar al gobierno de Donald Trump, le va a dar un castigo por no seguir las lineamientos, la instrucción muy clara que dio ese juez de que regresaran los aviones, llegaron a El Salvador y a Honduras. Está otro caso, la jueza de Maryland también está probablemente por hacer lo mismo, hacer un desacato civil de la ley contra la administración Trump, y está buscando quién hizo esa decisión, quién no lo regresó, quién mandó a Abrego para esa persona encontrarla culpable y ponerle una cuota, un castigo monetario por los días que no haya más información de Kilmer y de las otras personas en su situación. Entonces hay un encuentro ahorita directo entre el poder judicial y el poder ejecutivo, en efecto. Han habido un par de atenuantes a esto. La Suprema Corte de Justicia está del lado de Kilmer y los inmigrantes. Dijeron ya los 9 jueces, o sin oposición, que no importa si son supuestamente terroristas o miembros de las pandillas, que en muchos casos, más del 90%, de acuerdo a varios medios americanos, no tienen ningún antecedente criminal, la gente que se envió a El Salvador. Pero aunque lo tuvieran, tienen el derecho, bajo la Constitución americana, al debido proceso, que no lo han hecho. Entonces la Suprema Corte está en contra de eso, y la Suprema Corte defirió a que la jueza en Maryland pudiera clarificar un poquito a qué se estaba refiriendo la jueza Sinis, y cómo podría facilitar o cómo estaba ya pidiendo que se regresara la persona, pero no poniendo ya más obstáculos para que no se regresara a Kilmer a Estados Unidos. Sin embargo, le echaron la bolita, como decimos en México, de regreso a la jueza, y escribieron una frase en la decisión que decía que los temas de relaciones internacionales o relaciones entre países eran bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Entonces, en la conferencia de prensa entre Bukele y Trump, dijeron ellos eso, que la Suprema Corte les había dado la razón a la administración de Trump, y que ellos, como era una cuestión de relaciones internacionales, ellos podían decidir qué hacer sobre este caso o no. Entonces no está diciendo todavía Trump que no va a hacerle caso a la Suprema Corte de Justicia, sino que están vendiendo que la Suprema Corte de Justicia dijo otra cosa. Y sí, han sido bastante irrespetuosos de las cortes y los jueces distritales y locales. Y la última es que el abogado que estaba defendiendo al gobierno americano en el caso de Kilmer, él mismo, cuando le preguntaba a la jueza qué pasaba, qué había hecho, él dijo que era un error que lo hubieran deportado porque tenía una protección de la deportación. Los abogados que han mandado a estas cortes no tienen ningún razonamiento legal para mantener estos casos. Entonces esta persona dijo que era un error, por eso es muy fácil que lo regresen por ser protegido de deportación, no ser terrorista. Y que haya dicho ya el abogado del gobierno que fue un error, es un caso muy fácil comparado con los demás docenas de venezolanos y salvadoreños para que lo retornen. Pero a ese abogado ya lo corrieron del gobierno, ya no es asistente para estos casos, y el gobierno está diciendo que no es ya problema de ellos, que como está en El Salvador, ya es jurisdicción del gobierno de El Salvador y va a depender de Bukele. Y como sabes, Bukele dijo no, que cómo va a mandarnos a un terrorista a Estados Unidos, que él no puede hacer eso, entonces que se va a quedar ahí por el resto de su vida. Es ahí donde estamos por el momento, Emerson. Doctor, usted es autor de un libro que documenta justamente casos muy similares al de Kilmer Abrego. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, Emerson, muchas gracias. En efecto, estuvimos entrevistando a varias docenas de jóvenes que llegaron a Estados Unidos. Hubo muchas noticias, sobre todo en el 2012 y hasta 2014 y hasta la fecha, de niños que llegaban a la frontera sin papás, muchos de ellos entregando a las autoridades americanas, tanto que tenían las autoridades que poner hostales, que dar recursos. Entonces se hablaba en los noticieros americanos de una crisis migratoria por estos menores no acompañados. Y decíamos en el momento que la mayoría no eran menores de edad, pero no eran tan jóvenes.
la mayoría eran adolescentes, ¿no? Entre 14 y 18 años, que ya ellos se veían como adultos y venían muchos de ellos a trabajar a Estados Unidos más que a estudiar. Y lo que decíamos, Daniel James, mi coautor y yo, decimos en el libro, es que no, que por un lado no era sorprendente, porque esta es la tercera generación. Los abuelos escaparon de las guerras civiles en los 80s, algunos familiares se quedaron atrás, vinieron los padres a trabajar hace unos 10, 15 años o 20 años, y entonces ya que llegaba el niño que habían dejado muy pequeño de 1 o 2 años o bebito, con la abuela, con la tía, con la mamá, al cumplir 14 o 15, y al ser, dos cosas pasaban. Las pandillas querían reclutarlos. Entonces una manera para escapar era, bueno, tengo mi mamá y mi papá biológico en Estados Unidos, me voy para allá para que no me sigan amenazando las pandillas, yo no quiero ser pandillero. Es una manera de evitar eso. Y la segunda es que, bueno, sí hay más oportunidades de trabajo, de educación en Estados Unidos, y muchas veces los abuelos o los cuidadores pues ya estaban grandes o ya estaban por fallecer o habían fallecido. Entonces era, yo me voy para el norte, camino por México y llego a Estados Unidos, me entrego y digo, bueno, mi mamá vive en Washington, D.C., en Maryland, y el gobierno estaba reunificando a esas familias de manera de facto, aunque los padres no tuvieran papeles en Estados Unidos. Y fue un tema que se dio mucho cuando estaban los menores en la frontera y en ciudades como El Paso. Pero ¿qué pasa después cuando ellos ya viven en Washington, en Maryland, en Virginia? Los medios americanos dejaron esa historia. Todo lo que hacemos en el libro es entrevistarlos, ven cómo están en la escuela, qué oportunidades tienen de trabajo, cómo se sienten. Y la mayoría de ellos se sienten en casa, en Estados Unidos, juegan fútbol junto a gente que nació aquí, de muchas nacionalidades, están en las mismas ligas, están en las mismas escuelas. Su salud mental mejoró porque se sienten más seguros, ya no tienen la amenaza de la pandilla, que es cierto, en El Salvador ahora esa violencia ha bajado, pero ahora tienen aquí a sus familiares, sus negocios, ya tienen muchos de ellos familias propias, entonces no es probable que se autodeporten, aunque sea la situación muy difícil en Estados Unidos, porque tienen ya su vida formada aquí, como Kidman, ¿no? Que tiene su esposa ciudadana, tienen sus hijos, tiene un trabajo aquí estable, es parte de un sindicato de trabajadores de la construcción y demás. Entonces él no se veía como alguien que iba a ser un objeto de la administración Trump. No fue lo que él prometió durante la administración, que decía que iba a irse con los criminales más violentos y la gente sin papeles, pero está pintando, como decíamos muchos, una brocha mucho más ancha para tomar ahí a mucho inmigrante, mucho extranjero, que por nacer en el extranjero quieren ser parte de estas deportaciones masivas, porque de otra manera no van a llegar a los números que ellos quieren, no llegarían a los números ni de Biden ni de Trump. Tienen que tomar a la gente que puedan, ¿no? Entonces están agarrando los casos más fáciles, que incluyen menores no acompañados, porque el gobierno muchas veces sabe dónde están, dónde viven, si tienen o no récord criminal. Entonces, para un agente federal que tiene una cuota de deportación, se están yendo por esos casos de gente inocente que no está haciendo nada malo en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias a ti, Emerson, un placer. Mexico is killing illegal immigrants. They're not supposed to be here.